Es emocionante trabajar para un proyecto como SETEA, un proyecto para la construcción de 2 observatorios de decenas de telescopios de hasta 25 metros de diámetro. Imagina, como 8 pisos de altura. Con ellos podremos observar el universo más violento y extremo. No existe hoy en día un proyecto igual. Nadie quiere quedarse al margen de esta aventura. Participamos más de 1000 científicos e ingenieros de 27 países por todo el mundo. En los próximos meses se decidirán las ubicaciones de estos 2 observatorios, uno en cada hemisferio. Y España es nuestra propuesta para el Observatorio SETEA Norte. Pocos lugares en el mundo igualan la calidad astronómica de los cielos de Canarias, con su atmósfera tan estable y su cielo protegido por una ley. Me siento orgullosa de participar en un proyecto que enriquecerá tanto nuestro conocimiento del universo. Cuando era pequeña me fascinaba el universo. ¿Cómo era posible que al mirar a las estrellas estuviera retrocediendo millones de años? Y luego se convirtió en mi pasión y en mi oficio. Venir a Canarias ha sido una oportunidad increíble para mí. Es asombrosa la calidad de las instalaciones y de las investigaciones que aquí se hacen. En menos de una hora puedo estar trabajando en un telescopio a más de 2000 metros de altitud. Puedo ir y volver en unas pocas horas de vuelo a mi país, Alemania. Y además la sede central se queda a pocos minutos del aeropuerto. Creo que la astronomía que se hará con el SETEA es muy estimulante y atraerá a muchos jóvenes investigadores. Yo soy investigador científico, soy astrofísico de formación y desde hace ya varios años lo que estoy haciendo es coordinar el área de instrumentación del Instituto Astrofísico de Canarias. Aquí lo que hacemos es instrumentación avanzada tanto para telescopios en tierra como en el espacio. Somos unas 80 personas, fundamentalmente entre ingenieros, físicos y técnicos. SETEA es un proyecto muy importante. Básicamente toda la gente que trabaja en astrofísica muy alta energía en todo el mundo pertenecen a SETEA. España en particular, el grupo de gente que trabajamos en SETEA dentro de España, representamos aproximadamente el 10% de la fuerza de trabajo actual de todo el proyecto y estamos fuertemente involucrados en diferentes actividades, tanto de localización de sitio como en el desarrollo de tecnologías para varios de los telescopios que se quieren instalar. El que lográsemos que SETEA Norte, el Observatorio Norte del grupo de telescopios Cherenkov, se instalase en el observatorio del Teide, supondría de alguna manera un afianzamiento también de todo el esfuerzo que se está haciendo en astrofísica en este país. Para mí como ingeniero el CTA es un proyecto verdaderamente emocionante. Yo desde pequeño me gustaba muchísimo la astronomía y por eso decidí venirme a Canarias, porque es uno de los mejores lugares del mundo para la astrofísica. Y en estos años que llevo trabajando en GTC, que es un proyecto de gran ciencia, y hemos tenido la oportunidad de adquirir muchísima experiencia tecnológica que ha permitido situar a España en la vanguardia de la astrofísica mundial. De hecho, el construir el telescopio en términos deportivos sería equivalente a haber ganado una medalla de oro en las Olimpiadas, igual. Y el CTA tiene el mismo espíritu. Es un proyecto complejo y único, pero no nos da miedo. En proyectos de estos de gran ciencia de lo que se trata es llevar el conocimiento al límite. Y en eso consiste mi trabajo, en buscar soluciones a problemas que nunca antes se habían planteado. El CTA es una gran aventura tecnológica e intelectual que
no podemos dejar pasar. Y para todos nosotros supondría dar una continuidad a un sueño, ¿no? Que es seguir trabajando en el límite del conocimiento. El CTA no tiene precedentes. Será el mayor conjunto de telescopios para detectar radiación gamma de todo el mundo. Por suerte, los rayos gamma no llegan a la superficie de la Tierra, porque si llegasen realmente podrían ser muy nocivos para la vida. En lugar de eso, lo que hacen es, cuando llegan a las capas altas de la atmósfera, interaccionan con los átomos que hay allá y producen unas cascadas de partículas secundarias que realmente son mucho menos energéticas y por tanto no son nocivas, pero aún así son más rápidas que la luz en el aire y eso ocasiona una radiación muy tenue, muy rápida, de color azulado, que se llama la radiación Cherenkov. Para detectar esa luz, dado que es tan tenue y tan rápida, se necesitan telescopios ópticos bastante especiales. España es uno de los países más avanzados en astronomía de todo el mundo y especialmente en astronomía de rayos gamma, gracias a la instalación de los 2 telescopios gemelos MAGIC, que en este momento son los más potentes y los más sensibles de todo el mundo. Su tecnología es muy avanzada y sirven de referencia para el diseño de la siguiente generación de telescopios, que va a ser el Observatorio CTA. Con CTA multiplicaremos por 10 la sensibilidad actual y esperamos descubrir más de 1000 nuevas fuentes de rayos gamma. Veremos cosas inimaginables y se resolverán misterios que no hemos llegado ni tan solo a formular. No me puedo imaginar en este momento una ventana más fascinante para mirar el universo.